Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Ya saben que este es mi lugar favorito para conectar con ustedes y compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de esas historias que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Espero que te sientas como en casa y que disfrutes muchísimo del contenido que preparamos con tanto amor y dedicación para ustedes. Y si ya eres parte de esta increíble comunidad, gracias. De verdad, gracias por el apoyo constante, por los comentarios, por los likes, por compartir nuestros vídeos, todo eso significa el mundo para mí. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y me motivan a seguir creando contenido que les guste y les interese. Hoy, como ya habrán adivinado, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé que les apasiona, especialmente a los fans incondicionales de las telenovelas turcas. Prepárense para un viaje lleno de misterio, rumores y especulaciones, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos estrellas que brillaron con luz propia en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión, los inolvidables Sanem y Can de la archiconocida y exitosísima serie Erkenci, que conquistó corazones en Latinoamérica y España bajo el título de Pájaro Soñador. Pero ojo, no vamos a repasar la serie en sí, aunque seamos honestos, podríamos pasar horas y horas hablando de la magia de Erkenci, de sus personajes entrañables, de las locaciones espectaculares y por supuesto, de la química arrolladora entre Can y Demet. No, hoy vamos a centrarnos en un día en particular, una fecha que, según los rumores que han circulado por años y las especulaciones que han alimentado la imaginación de miles de fans, tuvo un impacto significativo en la relación entre Can y Demet. Un día que para muchos marcó un antes y un después en su dinámica. Un día que como una chispa encendió todo tipo de teorías y que hasta el día de hoy sigue generando debate y controversia. Así es, mis queridos amigos. Hoy vamos a hablar del famoso 2 de mayo. Un día envuelto en misterio y que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. ¿Qué sucedió realmente ese día entre Can y Demet? ¿Fue un simple malentendido? ¿Una discusión acalorada? ¿O algo mucho más profundo que marcó el final de una posible relación? Prepárense para adentrarse en este enigma. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, como siempre, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo y así estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, especialmente del mundo turco que tanto nos gusta y que nos tiene completamente enganchados. Y si este vídeo les gusta, si les parece interesante, entretenido o simplemente les ayuda a pasar un buen rato, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo, para que podamos llegar a más personas y para que yo pueda seguir creando contenido que les apasione. Cada like, cada comentario y cada suscripción hacen una gran diferencia. Ahora sí, ya no los hago esperar más. Dejemos de lado los preámbulos y vamos a sumergirnos de lleno en el misterio del 2 de mayo. Vamos a tratar de desentrañar qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir y a descubrir si hay algo de verdad detrás de todos los rumores y especulaciones. Agárrense fuerte porque este viaje va a ser emocionante. Para entender la magnitud del 2 de mayo y por qué este día ha generado tanta controversia, es necesario que retrocedamos un poco en el tiempo y que contextualicemos la relación entre Can y Demet desde el principio. Como les comentaba al inicio del vídeo, ambos actores protagonizaron Erkenci, una serie que se convirtió en un auténtico fenómeno mundial, traspasando fronteras y conquistando audiencias de todas partes. La historia de amor entre Sanem y Can, la frescura de la trama, los paisajes idílicos de Estambul y sobre todo, la química innegable entre los protagonistas, fueron los ingredientes clave para el éxito arrollador de la serie. La química en pantalla entre Can y Demet era tan evidente, tan fuerte y tan palpable que traspasó la pantalla y generó una enorme expectativa entre los fans, quienes soñaban con que su romance se hiciera realidad. Era imposible no dejarse llevar por la magia que emanaba de cada escena, por las miradas cómplices, por las sonrisas tímidas, por los abrazos apasionados. La química entre ellos era simplemente explosiva. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Can y Demet eran constantes y cada vez más intensos.
Los fans, convertidos en verdaderos detectives, analizaban minuciosamente cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales, cada interacción pública, en busca de una señal, de una pista, de una confirmación que validara sus sospechas y sus anhelos. Y para ser honesta, yo también me incluyo en ese grupo. Había momentos en los que parecía que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos, que la conexión que compartían iba más allá de lo profesional y que los sentimientos que interpretaban en la pantalla se estaban extendiendo a la vida real. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de los medios y la presión de los fans, tanto Khan como Demet siempre se mantuvieron muy discretos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, alimentando aún más la especulación y la fantasía de sus seguidores. Mantuvieron una postura profesional, enfocándose en promocionar la serie, en cumplir con sus compromisos laborales y en proyectar una imagen de cordialidad y respeto mutuo. Pero a pesar de su discreción y de su intento por mantener su vida privada alejada del foco mediático, era evidente que existía una conexión especial entre ellos. Se llevaban muy bien, se divertían muchísimo en el set de grabación, compartían momentos de risa y complicidad, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y se notaba que disfrutaban mucho de trabajar juntos. Esta cercanía, esta camaradería y esta complicidad eran palpables en cada entrevista, en cada aparición pública y por supuesto, en cada capítulo de Erkénticos. Era como si fueran almas gemelas, destinadas a encontrarse y a crear magia juntas. Y es precisamente en este punto, en medio de la efervescencia de los rumores y la fantasía de los fans, donde entra en juego el famoso 2 de mayo. ¿Qué pasó exactamente ese día que generó tanta controversia y que se convirtió en un punto de inflexión en la relación entre Khan y Demet? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y misteriosa, porque la verdad es que no hay una respuesta definitiva. No hay un comunicado oficial, ni una declaración pública, ni una versión confirmada que aclare lo sucedido. Todo lo que sabemos son rumores, especulaciones, testimonios de personas cercanas a la producción de la serie y, por supuesto, la interpretación que cada uno de nosotros le da a los hechos. Según estas fuentes no oficiales, el 2 de mayo fue un día especialmente tenso y complicado en el set de grabación de Erkénticos. Se dice que Khan y Demet tuvieron una fuerte discusión, una pelea que, según algunos testigos, llegó a ser bastante acalorada y que generó un ambiente de tensión palpable en todo el equipo. El motivo de la discusión es incierto y existen varias hipótesis al respecto, cada una más interesante que la anterior. Una de las teorías más populares y que ha circulado con más fuerza a lo largo de los años es que la discusión se debió a celos. Se rumoreaba que Khan era muy celoso de Demet y que no le gustaba la atención que ella recibía de otros hombres, tanto dentro como fuera del set de grabación. Algunos incluso llegaron a afirmar que Khan sentía que Demet no le daba el lugar que él merecía y que se sentía amenazado por su creciente popularidad. Otros, en cambio, sostienen que la pelea se originó por diferencias creativas, por desacuerdos sobre cómo debían interpretar sus personajes, sobre el rumbo que estaba tomando la serie o sobre la dirección que los guionistas le estaban dando a la historia de amor entre Sanem y Khan. Al parecer, ambos tenían ideas muy claras sobre cómo querían que evolucionaran sus personajes y no siempre estaban de acuerdo en la forma de abordarlos. También se especuló con la posibilidad de que la discusión estuviera relacionada con la presión mediática y la constante persecución de los paparazzi. Tanto Khan como Demet estaban siendo constantemente acosados por la prensa, quienes no les daban tregua y los seguían a todas partes en busca de la foto, la declaración o el escándalo que confirmara su relación. Esta situación sin duda generaba estrés, tensión y frustración en ambos, y podría haber sido el detonante de la discusión. Sea cual sea el motivo real, lo cierto es que la discusión del 2 de mayo parece haber marcado un punto de inflexión en la relación entre Khan y Demet. A partir de ese día, según cuentan los que presenciaron la situación, su relación se enfrió notablemente. Dejaron de mostrarse tan cercanos y cariñosos en público, evitaron las entrevistas conjuntas y, en general, se distanciaron el uno del otro, creando una barrera invisible que antes no existía. Muchos fans creen que la discusión del 2 de mayo fue el detonante de su ruptura, aunque nunca hayan confirmado oficialmente que estuvieran juntos. Otros, más optimistas, creen que simplemente fue un malentendido, una pelea como cualquier otra que ocurre en cualquier relación, pero que fue magnificada por la prensa y por la expectativa de los fans, convirtiendo un pequeño incidente en un drama de proporciones épicas. Lo que sí es cierto e innegable es que después de Erkénticos, Khan y Demet no volvieron a trabajar juntos. Cada uno siguió su camino profesional por separado, enfocándose en sus propios proyectos y explorando nuevos horizontes.
Y aunque han coincidido en algunos eventos públicos, siempre han mantenido una distancia prudencial, evitando cualquier tipo de interacción que pudiera alimentar los rumores y las especulaciones. La historia de Can Yaman y de Method Demir es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y de cómo la presión mediática puede afectar las relaciones personales. La química en pantalla entre ellos era innegable, la conexión que transmitían era palpable y la fantasía de verlos juntos en la vida real era irresistible. Pero no siempre lo que vemos en la televisión se corresponde con la vida real y no siempre los sueños de los fans se hacen realidad. Es importante recordar que Can y Demet son personas reales, con sentimientos, emociones y vidas privadas. Tienen derecho a su intimidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus relaciones como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Aunque muchos fans sueñen con verlos juntos, lo más importante es respetar su voluntad, apoyar sus decisiones y admirar su talento en sus respectivos proyectos profesionales. La verdad sobre el 2 de mayo probablemente nunca la sabremos con certeza. Quizás fue una simple discusión sin importancia, quizás fue algo más grave que marcó un antes y un después en su relación, o quizás fue una combinación de ambos factores. Lo único que podemos hacer es especular, analizar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones, siendo conscientes de que nunca tendremos la certeza absoluta de lo que realmente sucedió. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Nos hemos sumergido en el misterio del 2 de mayo, un día que, según los rumores, tuvo un impacto significativo en la relación entre Can Yaman y de Method Demir. Hemos analizado las diferentes teorías sobre lo que pudo haber sucedido ese día, desde los celos hasta las diferencias creativas, pasando por la presión mediática. Y hemos reflexionado sobre la influencia de la ficción en la realidad, la expectativa de los fans y la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de los artistas. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las telenovelas turcas y que se hayan entretenido intentando desentrañar el enigma del 2 de mayo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente ese día? ¿Creen que Can y Demet alguna vez estuvieron juntos? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y de calidad. Ustedes son mi mayor motivación y mi mayor inspiración. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo. Los quiero.